Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Manrique? Hola, hola, buenas Muy tardes. bien, ¿y ustedes? Hola, Caro. Hola, Cintia. Amanda, ¿Cómo han Esteban. estado? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Aquí todos pasados por agua. Con frío. ¿Verdad? Y hay mucha gente con problemas de internet hoy en el país. Vamos a dar como siempre un par de minutitos para que los y las demás se conecten. Luego ya les paso al profesor. Elisa, ¿qué tal? Junior, Priscila. Hola, ¿cómo está? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Profe, gracias. Yo tenía una pregunta. Todo No sé bien, si gracias a escuchamos. Dios. Qué bueno, Elisa. Dime, Junior. En la parte del ensayo final, digamos, es cierto que uno tiene como temas y subtemas. Entonces, digamos, mi pregunta era si tenía que separarlos por títulos o simplemente podía hablar en prosa todo el desarrollo. Es mejor con títulos, dice don Luis, que lo prefiere con títulos, Junior. Ok, gracias. Con muchísimo gusto. Bueno, también ahí al grupo les mandé la clase del siguiente martes. ¿La vieron? Ah, no, a ustedes no se las he enviado. ¿O sí? Ya se las mandé. La de García Lorca. Ah, sí, correcto. A Ajá. WhatsApp, De profe. la generación del 27, que muy probablemente lo vamos a empezar a ver hoy. Pero bueno, es el último tema que tenemos en el programa. Entonces, para que ya lo tengan también y puedan ir completando el trabajo, entonces se los adelanté para que no. Y recordarles que el próximo martes tenemos clases virtuales. ¿Ok? Entonces, nos vamos a estar conectando exactamente igual que hoy para concluir con el programa. Bueno, creo que ya hay 19 personas. Les recuerdo, como siempre, que esta clase está siendo grabada, una manda, para que lo tomen en consideración y cualquier consulta, como siempre, estoy a sus órdenes. Les paso al profe y nos vemos ahora más. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas profe. ¿Todo tardes, bien? profe. Buenas tardes, profe. Mucho gusto de verlos ahí de nuevo en pantalla. Vamos a tratar de desarrollar entre hoy y el próximo día, hasta donde haya tiempo, un tema de los más importantes dentro del último tema del programa, que son las vanguardias. El tema de la generación de poetas españoles de 1927, que se suele citar simplemente como la generación del 27. Ya se sabe que si se refiere a la poesía española es de esa generación y que es muy importante para nosotros como vanguardia por varias razones, sobre todo porque en esos poetas concurrían dos tendencias muy importantes de la poesía. El modernismo, que arranca nada menos que de Rubén Darío, nuestro vecino nicaragüense Rubén Darío, el más grande poeta que ha tenido América, y el surrealismo, que es, como les habíamos dicho cuando empezamos a hablar de las vanguardias,
que todas ellas, el dadaísmo, el abstraccionismo, el fauvismo, expresionismo, em, son tendencias que tienen todas juntas en común el surrealismo, o sea que realmente son variantes con títulos diferentes, variantes del espíritu surrealista que predominó en la primera mitad del siglo XX y que por eso se cultivó mucho en la novela, el teatro y la poesía, la absurdidad como una fuente de inspiración. Y desde luego que acertaron enormemente porque ya desde el periodo del romanticismo, que lo hemos estudiado en este curso, es el primer ciclo, habíamos dicho que los románticos habían recurrido también a la subconsciencia para inspirarse. Y en realidad no era un recurso, sino que la inspiración, como también a todos nosotros nos vienen algunas ideas muy inspiradas, algunas resoluciones para problemas que hemos tenido, se reelaboran en la subconsciencia y nos aparecen de un momento a otro, tal vez cuando no estamos pensando en ellas, por ejemplo, haciendo ejercicios o en otras actividades que nada tienen que ver con la rememoración, nos aparece la solución para un problema o una asociación de ideas también. Nos aparece un nombre que tal vez hacía rato no lo podíamos recordar o el día anterior. O sea, la subconsciencia es como un archivo donde hay en un desorden total una gran cantidad de contenidos de toda nuestra vida. Y eso pues es una de las grandes razones por las que las vanguardias son importantísimas, porque se descubrió al mismo tiempo que Freud en la ciencia de la psicología y y de la psiquiatría, descubrió que el subconsciente es un continente profundísimo, oscuro, difícil de sondear, de bucear, pero que de ahí eh, proceden la mayor parte de nuestras tendencias instintivas y también nuestras ideas. También en la subconsciencia están las bases de las enfermedades mentales, por ejemplo, los traumas afectivos que producen la neurosis. Vean ustedes qué curioso que Freud, que fue el genio que descubrió en grandes líneas el subconsciente, es contemporáneo de estos grandes escritores, poetas, artistas en general, en la música, en la pintura, Picasso, Dalí, son contemporáneos de Freud y todos, cada uno en su campo, cultivaron esa cultura subterránea, podríamos decir, que nos fundamenta en el carácter, la personalidad, los gustos, las tendencias instintivas. En realidad, en gran parte somos lo que está archivado, lo que está condicionado en nuestra subconsciencia. Y desde luego, a base de absurdos, hay novelas geniales que yo creo haberles recomendado a ustedes para unas vacaciones, que se lean La Metamorfosis de Kafka también El Castillo, que es una especie de obsesión burocrática, la que y en gran parte también onírica, lo onírico es lo que se refiere a los sueños, porque el personaje en el castillo es nombrado agrimensor, pasa de una oficina a otra, la situación engorrosa de las burocracias en todas partes del mundo, y no puede ejercer, está nombrado. Y en todas las oficinas le dicen que sí, que efectivamente ahí está el nombre de él, está nombrado agrimensor, pero que no puede entrar en el castillo a ejercer su puesto de agrimensor, porque en esa oficina no es donde le van a dar
ya la orden para que pase efectivamente a ejercer ese puesto y así va de, de una oficina a otra y nunca se cumple esto de que el agrimensor pueda ser agrimensor nombrado en el castillo. Por tanto, una auténtica paranoia, una pesadilla, algo subconsciente. Y la otra novela de Kafka que yo les recomiendo es El proceso, que es también un delirio de persecución, paranoico, legítimo. Muy interesante también porque nunca se sabe a lo largo de la novela por qué el personaje está condenado, está perseguido por unos tribunales que nunca se sabe si son privados o son del Estado. El personaje nunca lo llega a saber. Es por tanto una persecución subconsciente. Y al final, pues también ocurre algo absurdo y es que en definitiva se cumple la condena y el personaje es decapitado en el pretil de un puente. O sea, esos absurdos, desde luego geniales, los cultivaron los grandes artistas de la primera mitad del siglo XX. Ahí están esas vanguardias que son el último gran tema, el tercer ciclo de ultraísmo, ultrarrealismo, en donde ya no hay ni el monólogo del ciclo de idealismo, ni hay la característica del segundo ciclo, que es a partir de mediados del siglo XIX, que es el diálogo. Todo esto ya lo hemos explicado y espero que ustedes lo repasen para que nos manden de aquí a unos días el trabajito final. Y el tercer ciclo es este, de la primera mitad del siglo XX, que estén bien ubicados en esto, de que el primer ciclo va desde los hechos de la Revolución Francesa, aunque ya hemos explicado que esos hechos pertenecen a otro macrociclo, pero son contemporáneos, y ya expliqué esto del anacronismo de los estratos culturales del espíritu, no hay contradicción, sino que un oleaje termina y empieza otro, y que se extiende ese idealismo hasta mediados del siglo XIX, ahí empieza el segundo con diálogo, y el tercero la primera mitad del siglo XX. O sea, hemos recorrido en el curso en la edad contemporánea y le hemos llamado macrociclo contemporáneo porque es la integración de 3 ciclos de una duración aproximada de 45 años cada uno. En cuanto a la generación de poetas del 27, anoten ahí que los más importantes son, en primer lugar, el máximo genio, que es el que yo quisiera tratarles hoy. El próximo día podemos referirnos a Juan Ramón Jiménez también. Están Federico García Lorca, el máximo genio de la poesía española del siglo XX. Están 2 premios Nobel de literatura, Vicente Aleixandre, el primero Juan Ramón Jiménez, que es clásico y también en su madurez y vejez cultivó el surrealismo y por eso nos interesa muchísimo. Entonces, Vicente Aleixandre y Juan Ramón Jiménez son los 2 premios Nobel de la literatura española de ese periodo. Pero está también un virtuoso de la forma que es Gerardo Diego, la forma poética, de la armonía. Gerardo Diego fue un seguidor de la armonía poética de Rubén Darío, admiró muchísimo a Rubén Darío. Hoy en este curso no he tenido tiempo de explicarles nada de Rubén Darío, ahora me vale solamente esto, recordarles que Rubén Darío pues, es el más grande poeta que tuvo América hasta el momento y que llegó a completar la evolución de la poesía española a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y que los historiadores de la literatura española consideran que, y a mí me llamó la atención en España como estudiante, que el tratado que teníamos que leer
bueno, aprendérselo casi de memoria, un tratadazo enorme de toda la historia de la literatura española, dedicaban un capítulo muy grande a un no español, porque Rubén Darío era nicaragüense. Y el historiador justificaba eso porque era imposible explicar la evolución de la poesía española sin Rubén Darío, que introdujo en España el modernismo poético. Vean ustedes el honor que es para la América Latina esto. Y también los incito, si nunca han leído ningún poema de Rubén Darío, que lo hagan, porque es una verdadera maravilla, un genio auténtico, un genio literario. Y que Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel de Literatura, sigue la línea en la vía clásica, porque Juan Ramón Jiménez fue clásico y al mismo tiempo surrealista. Los sonetos espirituales que llamó Juan Ramón Jiménez son netamente armoniosos, muy clásicos, muy rigurosos en su estructura, en su rima, en la métrica, en todo. Y que desde luego alcanza un nivel, o sea, mantiene el nivel prodigioso de Rubén Darío en esto de la armonía y el clasicismo. Y del que hoy quisiera hacerles un análisis de algunos poemas, sobre todo una oda que yo creo que ya en parte les he hablado de ella, pero conviene subrayarla, algunas frases, porque es la oda a Salvador Dalí, que es un poema que escribió García Lorca a los 20 años de edad, una época en que incluso parece que tuvo un cierto flirteo curioso con Salvador Dalí. García Lorca era homosexual. Posiblemente en esa época Dalí, que era muy jovencillo, era inmaduro, fue un poco engatusado por García Lorca, que también era muy joven, una diferencia tal vez de 2 años lo más entre ellos. Se prestó para una relación ahí un poco sospechosa, digámoslo así, sin prejuicio alguno, porque yo nunca he tenido ningún prejuicio sobre eso. Pero llegó un momento en que se distanciaron. Dalí conoció a una mujer, Gala, que iba a ser la única mujer en toda su vida, habiendo sido un hombre famosísimo, genial, muy bien parecido cuando era joven y posiblemente solicitadísimo por otras mujeres, pero siempre mantuvo la relación con Gala, se llamaba, creo que era polaca, y había sido la esposa de un poeta francés muy importante, Paul Éluard, surrealista. Paul Éluard. Y pues debe haber sido una mujer con muchos encantos y bastante talentosa para tener a Salvador Dalí, que era una personalidad muy controversial, problemática y que era medio loco y además se hacía loco porque le gustaba, le encantaba que lo consideraran loco. Ven ustedes qué curioso. Y en ese periodo en que tuvo amistad íntima con García Lorca, posiblemente se admiraban el uno al otro porque cada uno en su campo era un genio. Dalí en pintura y García Lorca en poesía. Y Lorca le dedicó esta oda que ya a los 20 años de edad demuestra una extraordinaria capacidad para la expresión poética. Y voy a comentarles algunas frases. Sobre todo las que son más típicamente surrealistas. Esas son las que me interesan. Dice, una rosa en el alto jardín que tú deseas. Bueno, esa es una frase de cierto brillo literario, pero corriente, digámoslo así.
una rosa en el alto jardín que tú deseas. Pero luego viene inmediatamente una frase absurda. Por tanto, ya les dije, típicamente surrealista. Pongan mucha atención a ver si alguno o alguno de ustedes interviene para ver cómo reciben ustedes estas genialidades literarias, surrealistas, porque hay frases netamente absurdas, que si se les aplica la lógica, decimos, no, eso no hay quien lo entienda. Pero hay que ver dentro del absurdo la idea poética que tiene. Dice, una rueda en la pura sintaxis del acero. Vamos a ver si no le molesta hablar en este momento a María Paula. No tengo más remedio. Bueno, también lo hago en clase presencial. Pero si alguien, bueno, y le estoy sí, 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 profe, ¿cuál es la pregunta? pues en realidad la pregunta no es pregunta, sino voy a volver a leer la frase que ya dije que es absurda. Hay una ventaja, y le digo a Paula, María Paula y a todos, que una ventajilla, digamos así, que tiene esta poesía muy complicada porque cultiva el absurdo, es que como es absurdo, se nos ocurre una interpretación y yo a veces digo, bueno, si lo que el poeta pensó cuando escribió esta frase no es lo que yo interpreto, yo pienso, salado él, porque tal vez ni pensó nada porque se cultivó en el surrealismo siempre desde el principio la escritura automática, sin pensar ni en puntuación ni en ortografía, nada. Y a ustedes los invito a que hagan esa experiencia y verán que les salen frases que a ustedes mismos les asombran. Y entonces en ese momento en que a uno le sale la frase, uno no la pensó, no reflexionó, ni le salió espontáneamente. Entonces puede ser que cuando Lorca escribió esa frase, simplemente lo que tenía era la asociación fónica de las palabras, pero no un significado determinado. Entonces se presta para que uno interprete también subjetivamente esto. Entonces vamos a ver, María Paula, que dice, una rueda en la pura sintaxis del acero. ¿En la pura sintaxis de qué? Del acero. Una rueda en la pura, anoten todos ahí las frases que vamos a analizar porque son las escogidas por mí para que ustedes tengan ejemplos de lo que fue el surrealismo. ¿Por qué esta frase es un ejemplo de surrealismo? Y por eso le estoy pidiendo a María Paula que trate de explicar algo porque en una primera impresión uno se encuentra esa frase y no entiende nada, ni tiene obligación de pensar, porque vean ustedes, ¿qué tiene que ver una rueda con la sintaxis? Y además dice pura sintaxis del acero, que sabemos que es un metal, una combinación metálica. Hay ahí una asociación de ideas absurda porque en la frase sujeto, predicado, no se relacionan por lo que significan, lo que son. Una frase absurda es cualquiera. Cualquier frase en donde el sujeto no tiene nada que ver con el predicado, con lo que se dice de él, es una frase absurda. Entonces, ¿qué le dice usted? Una rueda en la pura sintaxis del acero. Profe, a primera impresión, para mí es donde habla de la pura sintaxis, o sea, me imagino como una rueda de acero, y para mí puede ser como algo que sea nítido o algo muy claro, no sé. Sí, yo creo, bueno,
Es que ya le dije, eso nadie le puede decir, ni el mismo García Lorca. Si lo tuviéramos aquí en pantalla, le podría decir, usted no, eso no fue lo que pensé. Bueno, si no pensó en eso, jale, porque no interesa, tal vez usted ni pensó en nada. Entonces, tal y como le salió esa frase, es una asociación libre de ideas, libre, totalmente. Hay incoherencia, incoherencia, que no hay armonía en las partes de la oración. Cuando una frase no tiene armonía interna, es absurda. Ocurre con las frases de los esquizofrénicos, los totalmente locos, que organizan frases así, que no se refieren a ninguna realidad. Y en este caso no es que el poeta esté loco, sino que le salió automáticamente escribiendo esa asociación que viene de la subconsciencia. Sabemos lo que significa el acero, que es una combinación metálica. Sabemos que la sintaxis es la estructura proposicional, por la gramática desde el colegio. Una oración tiene estructura sintáctica. Sin estructura sintáctica, sin sintaxis, no hay frase. Puede ser fragmentaria, pero la hay. Y una rueda, nada tiene que ver, ni con el acero, o sea, ni con el metal, la combinación metálica, ni con la sintaxis. Pero a María Paula pues, le inspira la frase, si recuerdo lo que acaba de decir, una rueda girando que irradia luz y que esa rueda puede ser de acero. ¿Y por qué sintaxis? Si le preguntáramos al poeta. Bueno, porque para mí, podría decir él, para mí, la rueda es de acero, ahí hay armonía, y en la sintaxis pura hay armonía también de las piezas de una frase, en este caso, de las piezas de una idea. O sea, simplemente es una asociación de ideas. A veces yo propongo, pues como ejemplo, esta frase. El Everest es la raíz cuadrada de Mahoma. Ven ustedes que hasta las frases más absurdas como esta que les acabo de decir, si uno quisiera encontrarle sentido, se lo encuentra. Porque un mahometano furioso, fanático, podría decir, eso lo que quiere decir es que el pico más alto de la geografía del globo terráqueo no es nada en comparación, o es muy poco en comparación, en términos cuantitativos, de importancia, con Mahoma. O sea que Mahoma está por encima de la altitud máxima de la Tierra, que es el Everest. Ya les digo, porque si a uno lo ponen a interpretar eso, eso diría yo. O sea, no diría yo, me imagino que podría decir un mahometano. Pero que es absurdo, sí, porque ¿qué tiene que ver un fenómeno geográfico, una altitud, el Everest, con un concepto matemático que es la raíz cuadrada? ¿Y qué tiene que ver la raíz cuadrada con Mahoma, que es un líder religioso de los árabes? Después viene una frase que dice, la flor aséptica de la razón cuadrada, perdón, de la raíz cuadrada. Absurda también.
Tiene brillo literario. A mí siempre, desde la primera vez que la leí, me pareció brillante la frase, pero ya les digo, absurda, porque el concepto de flor, lo de aséptico, la asepsia es el grado extremo de aseo. Por ejemplo, el que tienen los médicos cirujanos en el quirófano para operar para que no haya infecciones. Eso es asepsia. Nunca había aparecido en un poema esa palabra médica. ¿Y qué tiene que ver el aseo extremo, la asepsia, con una flor? El poeta podría decir, bueno, porque es una flor absolutamente pura, sin mancha alguna en su belleza natural. Podría decir, limpia, una flor limpia, de manchas, completamente lisa, con un color también espléndido, etcétera, una perfección. Porque es una flor perfecta la que estoy imaginando en mi poema. Puede decir lo que le dé la gana. ¿Quién le va a decir que no? Entonces, la flor aséptica de la raíz cuadrada. Ahí es donde mete el disparate. ¿Qué tiene que ver la raíz cuadrada con la flor? Esa flor tan limpia y espléndida, bellísima, en que piensa el poeta. Yo no le encuentro sentido, simplemente que quiso meter, o sea que en ese momento en que estaba formando la frase, automáticamente le apareció, seguro en el colegio, en algún examen de matemática le fue mal porque no sabía aplicar la raíz cuadrada, que es dividir un número por sí mismo. Todo lo contrario de una potencia al cuadrado. Sigamos entonces. Bueno, no voy a ir leyendo una a una porque entonces gasto todo el tiempo en eso. Pero voy a saltarme unas cuantas cosas. Ahora, un fenómeno que cultivó mucho el surrealismo y que se vino cultivando en las artes desde el siglo XIX, empezando por Wagner. Recuerden que nosotros hemos estudiado a Wagner en el curso y algo de Wagner pueden ponerme ahí en la síntesis del curso, pocos datos biográficos y unas características esenciales de la estética musical de Wagner, que es un neoclasicismo, un romanticismo terminal, el drama musical, en qué consiste eso. Y lo menciono ahora porque Wagner en música fue el que inició el formalismo y sobre todo la separación entre la forma y el contenido. Y desde luego es un neoclasicismo, ante todo en cuanto a su técnica musical. Entonces me salto ahí unas frases muy surrealistas, pero vamos a ver lo más esencial. Una frase en donde se da el fenómeno, anótenlo ahí, de la sinestesia, las dos con S, sinestesia. Entre paréntesis pongan la definición, porque ese fenómeno se da en la música de Wagner, en todas las artes a partir del siglo XIX, con algunos precedentes se da la sinestesia. Y ahora, ¿qué es? La influencia de un órgano sensorial en otro. Es importantísimo esto. Entonces dice, como fenómeno sinestésico, el mundo tiene sordas penumbras. Repito, el mundo tiene sordas penumbras. Es una frase corta que anótenla y subrayenla. Esto de sordas, el concepto de sordo, sorda, es un concepto, por supuesto, auditivo. Fenómeno acústico.
el sonido, el ruido son captados por un oído normal y si el oído no capta, es sordo. Entonces, sordas penumbras. La penumbra es, en cambio, un concepto, un fenómeno óptico. Es carencia de luz. Hay una frase que, si en alguna ocasión yo les he hablado de García Lorca, bueno, aunque lo haya hecho, es mejor recordarla ahora, como sinestésica también, que dice, y es brillantísima, nótenla ahí, aunque la tengan en algún apunte, vuelvan a la anotar. El grito ha dejado en el viento una sombra de ciprés. El grito ha dejado en el viento una sombra de ciprés. Si yo le preguntara, por ejemplo, a Manrique, si en este momento está disponible para consultarle algo, ¿qué le parece esa frase? ¿En qué consiste la sinestesia que ofrece esa frase como ejemplo de sinestesia en García Lorca? El grito ha dejado en el viento una sombra de ciprés. Sí, perdón. Uh-huh. No, hay una evidente, para mí hay una evidente sinestesia ahí, que es la combinación o influencia de un órgano sensorial en otro. Cuando analizábamos esa frase, a mí me parecía como que ahí había una analogía entre una forma específica de gritar y el elemento sinestésico, porque ese grito, como la sombra del ciprés, que es elegante, prolongada, deja en el viento una sombra de ciprés. Entonces, para mí ese es un grito mudo, un grito que no se expresa, que uno sabe que está ahí como una sombra, pero que uno no la ve porque está detrás de uno. Entonces ahí, bueno, el efecto sinestésico que yo veo es entre el grito y el elemento visual de la sombra del ciprés. Sí, perfectamente, sí. Y claro que ahí lo que hay en su estructura, pues, esta sinestesia que acaba de apuntar usted, pero también hay que decir que hay una asociación de ideas. Esos fenómenos dispersos, inconexos entre sí, se sintetizan o convergen, se unen, digámoslo así, en la conciencia poética, la conciencia del poeta. Él asocia un grito con un ciprés, que lo tiene en su memoria, en su imaginación. El grito es acústico, se capta por los oídos y es un proceso en el aire. Pasa, el grito pasa. Lo que nos deja es la resonancia mnésica, como se diría en psicología, o sea, deja una resonancia en nuestra memoria, lo hemos oído y ahí está rebotando en nuestra conciencia el grito que ya pasó. No lo seguimos ya oyendo porque ya pasó, pero lo recordamos. ¿Y qué tiene que ver el viento? Bueno, el viento tiene que ver con lo acústico porque lo acústico viaja en el viento y se desvía o se obstaculiza, ¿verdad? Porque es acústico y el viento favorece o perjudica lo acústico. Pero la sombra de ciprés es algo que asocia el poeta en la memoria del grito. Estaba enfrente, digámoslo así, él estaba en el campo con un ciprés que es elegantísimo, de gran belleza, es uno de los árboles de más belleza que hay. Oyó un grito que pasó, pero que como él tiene enfrente, está contemplando la belleza de ese ciprés, asocia el grito que se oyó
con esa sombra de ciprés. La asocia él, pero nada tiene que ver. Son fenómenos inconexos. Inconexos que se conexionan solo en la conciencia del poeta. Es lo que fenomenológicamente, lo único, diría yo, que se puede pensar de eso. No sé si, bueno, es como ampliando lo que acabas de explicar, Manrique, yo creo. Que la síntesis solo existe en la mente del poeta, porque en la realidad los fenómenos son inconexos. Esos fenómenos nada tienen que ver entre sí. La sombra del ciprés es real porque la está contemplando con sus ojos. Pero como acaba de pasar un grito, el que lo oye asocia con lo que está viendo y le parece, lo tiene en la mente, pero le parece que ha quedado impreso en la sombra del ciprés. ¿Por qué? Porque lo tiene enfrente, o puede ser que no lo tenga enfrente, pero lo está recordando. ¿Qué le parece? Está un poco mejor. Sí, sí, ahí sí coincido. ¿Eh? Profe, una pregunta. ¿Sí? Bueno, no sé si me salgo un poco del tema, pero yo quisiera saber qué efecto tuvo el ascenso de Franco sobre este movimiento surrealista, siendo el surrealismo algo que se opone ¿Qué a pasó una ahí? figura política por esencia conservadora. Bueno, Profe, Franco, bueno, antes de contestarle esa pregunta que interesa, por supuesto, quisiera preguntarle por qué me pregunta sobre Franco. porque me parece que ese fue un momento de auge de la cultura española que coincide con la época republicana y que siempre se ha creído, hay una construcción histórica de que todo ese momento de libertad o creativa se ve coartada por el ascenso de Franco, pero era para saber si esa apreciación histórica es correcta o es más que nada una construcción historiográfica. Sí, el periodo de la República, la Segunda República, porque España en el siglo XIX tuvo una primera república y fue un desastre también. Las dos veces que España ha tenido república ha sido un desastre y han conducido los gobernantes que ha tenido España en esos periodos democráticos, republicanos, han conducido a la guerra civil. Y esta Segunda República en 5 años condujo a España a la más espantosa guerra civil de la edad contemporánea. Afortunadamente, el ejército español, dirigido por un genio militar que era Franco, le ganó la guerra a la Segunda República, que estaba podrida de comunismo y dirigida desde Moscú. Fue uno de los periodos más lamentables de la historia de España porque condujo a esa guerra, a la anarquía, al desastre, al desgobierno total y finalmente a la guerra. Y dirigida por extranjeros desde Moscú, porque se infiltró en España todo el comunismo mundial. Era una guerra internacional, como lo dijo Franco. Afortunadamente para España, la guerra la ganó Franco contra todos los pronósticos, porque en principio eran 9 contra 1. Todo el armamento y la aviación la tenía la República y el ejército de Franco era el ejército que tenía España en Marruecos, en el norte de África, en el protectorado de Marruecos. Era un ejército pequeño, pero en plena forma y con una gran cantidad de héroes como Franco, Millán Astray, Mola, Godet, Varela y tantos otros. O sea, los mejores generales que tuvo España en el siglo XX se formaron en las guerras contra las tribus marroquíes que se oponían al protectorado español ahí. Y afortunadamente ganó el Frente Nacional, dirigido por Franco, ganó esa guerra de 3 años, de 1936 al 39.
Nada tiene que ver el gobierno de Franco, que fue prodigioso porque levantó a España de la más absoluta anarquía y miseria y la convirtió en la octava potencia industrial del mundo y la primera potencia turística del mundo. Nada tiene que ver con, eh, ninguna obstaculización a la cultura, al contrario. Es todo lo contrario. Lo que ocurre es que Franco todavía en el día de hoy, después de, no sé si son 80 años de su muerte o por ahí, hablarle a un comunista de Franco es fatal. Eh, Desde luego se le ha llamado el centinela de Occidente, porque si España pierde la guerra civil contra el comunismo mundial, el sur de Francia hubiera caído en el comunismo también. O sea, otra sería la historia europea. Y como Franco tuvo que pedir ayuda a Hitler y a Mussolini, también eso lo perjudicó enormemente. Hubo enemigos poderosísimos en su gobierno y aún así, pues logró superar todo eso y ser aceptado, porque a mí me consta, yo viví en España como estudiante en el último periodo del régimen de Franco y pues se sabía que era una dictadura y estaban censurados muchos libros, había una censura en las películas, en lo que se publicaba, había que tener mucho cuidado con lo que se publicaba, todo eso sí. Y luego un religiosismo, porque España restituyó lo que había liquidado el comunismo, que era, el comunismo cultivó un odio infinito a la religión. Y como España desde la Edad Media era un país muy religioso, Franco lo que hizo fue restaurar la religión, la institución milenaria de España, y restaurar también, para su muerte, la monarquía. Actualmente hay un rey en España por la legislación franquista. Franco fue el que decidió que su sucesor fuera un representante de la Casa de Borbón que había sido derrocada en 1923, Alfonso XIII. Y entonces escogió desde que era un niño al rey Juan Carlos, que luego resultó pues, un mal rey, claro, y vergonzoso. Y el actual rey es hijo de Juan Carlos. O sea, ninguno de los dos hubiera sido rey nunca sin el régimen de Franco. Entonces eso es lo que le puedo decir. Y la segunda mitad del siglo XX, después del régimen de Franco, ha ido poco a poco apareciendo una serie de fenómenos negativos en España. Otra vez, está metido el comunismo en el gobierno actual de España. Hay una tendencia muy fuerte a la anarquía, a la mala educación, a la falta de respeto, a las huelgas, al separatismo regional. Durante 40 años de gobierno de Franco, los catalanes ni chistaron. Ahora insisten en que Cataluña es una república, es un concepto comunista de república, que no es España. Los vascos lo mismo. Y si eso prosperara, que creo que nunca prosperará, pues todas las otras regiones, que son 8 o 9, querrán desintegrar a España. Entonces eso es lo que le puedo decir de Franco. Y volvamos al tema de García Lorca. No sé si usted quiere decir algo después de esta respuesta. No, que le agradezco que me clarificara, porque sí, digamos, es una construcción, yo creo que es una construcción histórica que conviene pues cuestionar o desmitificar o no hacerlo hasta cierto punto. Le hago esa aclaración sobre todo porque la tendencia de gente partidaria del comunismo, como Franco fue el primer gran defensor de Occidente frente al comunismo asiático, de Rusia, todavía se le aborrece.
y han llegado a decir, como a García Lorca, que es en el tema en que estamos hoy, como el primer gran surrealista de la generación del 27, fue asesinado empezando la Guerra Civil Española. Muchos comunistas han dicho, totalmente descabellado, pero lo han dicho, que el régimen de Franco, que no existía, asesinó a García Lorca. No sé si usted ha oído de eso. Sí, también le preguntaba por eso, porque el mito es que a él lo mataron, pues, los soldados de Franco, digamos. No, no, no. Lo mataron guardias civiles de la ciudad de Granada, que era la Sí. ciudad de García Lorca. ¿Y por qué lo mataron? Según investigaciones que yo he leído, modernas. Lo mataron porque la Guardia Civil aborrecía a García Lorca por haber publicado poemas injuriosos a la Guardia Civil. Él era gitano y los gitanos aborrecen la autoridad. Y se había burlado en el cante jondo, en el romancero gitano, burlado, se había burlado de la Guardia Civil. Entonces aprovecharon que hacía un mes, nada más, no existía ningún régimen de Franco. Esos guardias civiles eran de la Segunda República, que era el régimen que estaba ahí. ¿Qué régimen de Franco iba a existir si hacía un mes que había empezado la guerra? Entonces, para que usted vea las mentiras que mete la gente para cuando aborrecen a un caudillo, o una ideología o cualquier cosa de esas. O sea, nada, absolutamente nada que ver. Eran guardias civiles de la Segunda República. Y por intrigas personales, venganzas que se satisfacen cuando hay estado de guerra, o sea que se suspenden las garantías sociales. Entonces, el vecino que aborrecía al otro lo mata porque no lo van a llevar a los tribunales, no hay tribunal. Eso fue lo que ocurrió con García Lorca. Y el motivo era ese. Además, el haber sido homosexual no le ayudaba a nada, porque también han pensado que fue por homosexual que lo mataron, pero eso no era. En esa época había mucho repudio. Hay que tomar en cuenta de que esa época era muy primitiva en algunos aspectos y existía una gran xenofobia, pero eh, además García Lorca a veces se ha dicho que porque tenía amistades comunistas, pero eran simples amistades, no es que él fuera comunista, más bien él era de clase rica. El padre de García Lorca tenía dinero, era un hacendado, un agricultor con una gran hacienda. Por eso él pudo estar estudiando en Nueva York y aprendió el inglés. Había recibido clases de piano y una gran cultura que le dio la mamá. El padre era pues, un agricultor y nunca se entendió bien, como suele ocurrir con los genios, no se entendió bien nunca con su hijo, que además seguro lo veía, ya ustedes se lo pueden imaginar, porque García Lorca, si tuvo un cierto flirteo con Salvador Dalí, pues uno se lo imagina un poquito amanerado, cosas de estas, y por la incultura, del papá, pues debe haber, y además la tendencia que en esa época que alguien quisiera ser poeta, para un padre bestial, un padre ignorante, era una tragedia. Ya que qué desgracia tener este hijo que dice que quiere ser poeta, esa porquería. Yo lo que quiero es que sea hombre. Cochinadas así, que ahora pues nos dan risa, pero es que hay que tomar en cuenta también que la humanidad poco a poco se va mejorando su criterio, su cultura, y va independizándose de prejuicios. Bueno, sigamos. Voy seleccionando algunas frases típicas. Vean ustedes, por ejemplo, esta. Dice la línea recta, su vertical esfuerzo.
lo que sigue la frase dice, y los sabios cristales cantan sus geometrías. Aquí hay sinestesia también. Lo de la línea recta sigue o dice su vertical esfuerzo, pues le encuentro sonoridad literaria a la frase. El poeta se está imaginando que la línea recta y no tiene, está bien, geométricamente está bien, de que la línea vertical propiamente es recta. Forma ángulo recto con una horizontal básica. Ese es un principio de la geometría. Ahí es correcta la idea que tiene el poeta. Y luego, y los sabios cristales cantan sus geometrías. Hay sinestesia porque los cristales reflejan la luz. Es un fenómeno óptico. Y cantan es un fenómeno acústico. ¿Qué cantan los cristales? Sus geometrías. ¿Por qué geometrías? Porque el poeta observa que la luz en los cristales forma líneas, ángulos rectos, triángulos o cualquier otra figura geométrica. ¿Y por qué cantan esos cristales? Espera un momentito, los dejo con doña Cintia un momentito para contestar una llamada. Permítanme que don Luis va a ir a contestar, porque alguien lo busca. Pero bueno, ustedes los que me están haciendo unas consultas sobre sobre las citas, pensé que eran el mismo grupo, pero no, es otra gente. ¿Cómo les ha ido con el trabajo? ¿Cómo está todo? Cuéntenme, mientras tanto. Yo sí era el que estaba preguntando lo de las citas en el grupo. Ah, bueno, es Daniel, sí. Pero sí, yo creo que ya me quedó claro. En el cuerpo del texto se cita así con el nombre del profe y al final lo pongo como, en vez de poner clase de Zoom entre corchet, lo que pongo es texto de clase y el link que lleva a las diapositivas. Correcto. El link que tienen en mediación, el que yo he estado subiendo. Perfecto. Una pregunta, a mí, Dime, digamos, no sé si lo de las páginas cuenta también las páginas que usa la bibliografía, porque sí se hace bastante extensa. Sí, son 6. A ver, nosotros hemos recibido trabajos de este semestre en 3 páginas y perfectamente bien. Pero bueno, de eso se trata, que aprendan a resumir una clase, o sea, también es un ejercicio, ¿verdad? Que se hace en la universidad. Ahora, les estamos dando 6 páginas. No usen una página para la portada, porque eso lo hace mucha gente, que usa una página completa para la portada. Entonces, para que se ahorren, hagan un encabezado, que es más fácil, ¿verdad? Entonces, ustedes ya recuerden poner en el asunto su nombre completo y el número de carnet, ¿verdad? Para hacer más rápida la referencia al trabajo. Y bueno, yo les dije 6 páginas, pero si se pasan 2, tampoco pasa nada, o sea. Bueno, es que yo me paso una página porque, no, está bien. bueno, o sea, como les me digo, está pasando que la bibliografía lo ideal es que el máximo de páginas sean unas 6, ¿verdad? Porque son demasiados. Entonces, don Luis se cansa mucho estar revisando los trabajos si son tan largos, ¿verdad? O sea, y generalmente que todo. Entendido. Entonces, pues es parte de ese ejercicio, ¿verdad, Elisa? Que aprendan a resumir los temas. Entonces, sí, claro. Y de rescatar lo esencial, de extraer lo esencial de estas clases, básicamente. Y la bibliografía, pues lo que pueden hacer es no dejarle espacio, digamos, mucho espaciado a la bibliografía para que se ahorren ahí un campito, ¿verdad? Entonces, pueden hacerlo así. Pero sí, entre 6 sí, todavía 8 está bien, ¿ok? Pero traten de hacerlos lo más cortos posibles, de hecho.
De hecho, Una don Luis a veces me pregunta. dice, ajá, sí, Amanda. No, si quiere hable, tranquila. No, que más bien a mí don Luis siempre me dice, dígales que 3 páginas o 4 páginas. O sea, los trabajos, pero yo sé que es demasiado, o sea, ya siendo asistente de él, pues en varios cursos, yo sé que nadie, o sea, muy poca gente lo logra en 3 o 4 páginas, entonces yo siempre les extiendo, más bien ahí a 6, como para que ustedes tengan un campito, ¿verdad? Para que puedan resumir mejor, pero claro, no pasa nada tampoco si son 8, pero preferiblemente que sean 6, ¿verdad? Una consulta. Sí. Introducción, desarrollo y epílogo van en páginas diferentes. No, puedes No, hacerlo en seguido. la misma, todo, digamos, Puedes como todo hacerlo seguido, seguido. no precisas Ok, separar las páginas. Ujú, ok, ujú. gracias. Siempre y cuando como que vayan conectados, ¿verdad? El trabajo vaya conectado. Ujú. Pues perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, chicas. Ujú. Ok, perfecto. Les paso al profe. Bueno, vamos a terminar la clase de hoy unos pocos minutos más para que anoten ahí unas frases dentro de este surrealismo de García Lorca. Las pueden anotar ahí, son cortas, por lo menos voy a seguir seleccionando. Imagen del imán en el odre. No sé si la pudieron copiar. Imagen del imán yace en el odre. Odre, tal vez no lo saben, no saben ustedes qué significa, por eso es una palabra que se usa bastante en España, pero aquí no. Odre es un recipiente grande, como un tonel puede ser, donde meten mosto o vino. Entonces, imagen, ven ustedes que sigue en esta asociación libre de ideas. La imagen del imán yace en el odre. Es difícil encontrar ahí conexión de una idea con otra. Es asociación libre de ideas. Después otra. Suave brisa del bostezo en la ancha noria del tiempo. Suave brisa del bostezo en la ancha noria del tiempo. Tampoco se conoce aquí en España, perdón, en Costa Rica, la palabra noria. La noria es una, como tal vez ustedes nunca han visto, porque ya deben quedar pocos, o no sé si hay alguno, trapiches, o sea, donde eh, hacían el dulce de la caña, que había cuando había fuerza hidráulica en vez de trapiches eléctricos, era una gran rueda que se movía por un chorro de agua, o sea, era hidráulica. Eso es una noria o algo así como una rueda de Chicago. Eso sí la han visto ustedes toda su vida en los turnos. Eso es una noria. Entonces dice, suave brisa del bostezo en la ancha noria del tiempo. La idea de una rueda que gira es una metáfora bastante usada del tiempo, el tiempo como cíclico, el giro del tiempo, hay frases así hasta corrientes, las vueltas del tiempo, dice la gente. Entonces, la frase pues no es así como muy demasiado abstrusa. Aquí hay una frase bastante poética, muy en consonancia con la poesía surrealista de García Lorca, que dice, lenta aleta de la sombra, lenta aleta de la sombra, se acuesta en el compás. Repito, lenta, anótenla ahí todos si pueden, lenta aleta de la sombra, se acuesta
en el compás. No sé si Esteban Brenes, que lo veo ahí moviéndose, vamos a ver si se le mueven las ideas. Y me hace el favor de comentarme esta frase abstrusa que a mí me parece que tiene brillantez literaria, pero que está dentro del surrealismo y por tanto siempre cuesta interpretar. Lenta aleta de la sombra se acuesta en el compás. Bueno, lo primero que ver es como que algo no se puede acostar en un compás porque el compás es como la métrica de la música, tal vez. Entonces, o sea, no sé. En el Me compás, parece extraño. perdón, en el compás como elemento musical, la Sí, alternancia de los acordes. exacto. Sí, yo creo que Entonces podría, digamos, perdón, profe. no, que lo agarraste, me parece muy bien, porque en la frase no se sabe si se refiere al compás como el instrumento que se usa para hacer dibujos geométricos, ¿verdad? Como dos palanquitas, el compás que hemos usado desde la escuela. No, pero aquí creo que lo que has hecho es la mejor asociación de ideas, el compás, pero como elemento musical, la alternancia de los acordes. Entonces, ¿cuál era la sombra? Bueno, lenta aleta de la sombra se acuesta en el compás. O sea, en el compás como alternancia fónico-musical. Es la idea. Pero, ¿qué tiene que ver? Lo de aleta de la sombra sí me parece una imagen muy buena, poética. La aleta de la sombra. Sí, y se mantiene dentro de la misma línea lumínica, digamos así, óptica de la sombra. Una sombra puede ser aguda, redonda, o sea, aleta, así que la sombra parecía una aleta de algo, de una Y de hecho águila. me hace pensar también que, por ejemplo, en la escritura musical, las corcheas parecen como la figura de una negra, luego con algo que podría parecer una aleta, que igual se escribe en tinta, entonces podría ser Ah, bueno, pues una... sí. Sí, yo creo que, y se ve que has estudiado música, no sé si te dedicas a eso, porque, y por eso la interpretación tuya, si no, si en lo que pensó el poeta cuando se le ocurrió esa barbaridad, no era eso, yo a veces digo, es salado, porque a mí por lo menos se me ocurrió eso, pero al poeta tal vez en el momento de escribirlo no se le ocurrió nada. Después puede ser que se reflexione sobre eso, pero en el momento le sale espontáneo. En música yo creo que también existe esa espontaneidad. Sí, Y sobre tal todo vez en el jazz, por ejemplo, en el donde jazz. todo es improvisación. Sí, el jazz es improvisación casi sustancial, ¿no? Total. Bueno, ciertas líneas generales las Exacto. tienen. Pero es imprevisible para el mismo compositor de jazz lo que va a resultar. Sí, exacto. Dentro de lo que se propone hay un azar ahí. Bueno, entonces, después viene otra. Vamos a ver si le puedo pedir a Villalobos. No estoy viendo aquí es que el nombre Javier o Junior, profe. Junior Villalobos. Si me hace el favor, a ver lo que se le ocurra. Aquí en familia y sin ningún compromiso, porque ya dije que con el surrealismo, ahora esa interpretación que ha dado el compañero, pues es muy buena porque a él le ha favorecido pues, la formación musical que tiene, que es encontrarle un trasfondo a la frase, porque la frase que te propongo es no asombres
no asombres al cobre con tu paraguas. Bueno, realmente de entrada no me dice nada, ¿verdad? Pero sí pienso como que él quiere decir, él quiere usar como metafóricamente al paraguas para como algún componente tal vez de uno, semejante a un paraguas que no debe ser comparado al cobre por alguna razón. Supongo que de pronto como por presumir o algo así, pero a mí no se me ocurre qué puede ser el paraguas, pero sí me da la impresión como de eso, como de que el paraguas es algo de uno, de lo que uno no puede presumir, de pronto algo como con lo que se cubre, entonces tal vez por ahí. Sí, bueno, está muy bien, diría yo. También se podría forzar alguna otra interpretación de que no llegues a salirte de ti mismo por el asombro, al extremo de que hasta el paraguas se estremece, como el dueño o el que lo lleva. Que el asombro tenga su límite, que no llegue al extremo de afectar hasta el paraguas, ¿no? También se puede pensar eso. Y yo creo que está en la misma línea de tu interpretación, me parece, Junior. Después hay otra, vamos a ver, si, no sé si me está oyendo la señorita que tengo aquí, que no veo bien. María, creo que es. María Paula. ¿Qué frase, María Paula, si me está oyendo más bonita? Damos de tiempo para que usted se vaya con el Uber. La aguja teje el afán. Profe, de primera impresión, tampoco se me ocurre como nada, pero si le pongo como un poquito de atención, sería tal vez como que uno, como que puede unirse a la frase de cada uno es el arquitecto de su propio destino, como que yo puedo construir algunas cosas y yo tomo el sartén por el mango, como dicen. Está muy bien esa interpretación, María Paula, porque yo lo interpreto más que por la frase, por su comentario, o sea, basándome en su comentario, puedo añadir algo, en ese sentido de que los afanes sucesivos y la vida, pues, al fin y al cabo, es una sucesión de afanes. Es la idea que acaba de tener María Paula, me parece. Que la vida es una sucesión de afanes y que una sucesión tiene una semejanza metafórica, analógica, en este caso poética, con el tejido, con el tejer. O sea, la señora que está constantemente pasando la aguja, está formando un tejido. Es una imagen bonita, diría yo. Después me dice usted si estoy equivocado en la interpretación que estoy haciendo, que yo creo que es la misma suya, pero añadiendo algo, o sea, como ampliándola, de que ese tejido de afanes es la misma vida. O sea, que así como la aguja teje, es que la frase dice, la aguja teje el afán. Entonces, si comparamos eso con la vida, que es una sucesión de propósitos que todos tenemos, a partir de cierta edad en la niñez ya, pues hay ciertos afanes o ciertas costumbres, ciertas cosas que se tienen que hacer, aunque sea mandado por los mayores, pero se tiene conciencia de que la vida es una sucesión de propósitos, de afanes, de pretensiones y que constantemente estamos en alguna línea afanosa y que la podemos comparar con la labor de una aguja que la tejedora está constantemente haciendo sus puntadas. Vuelvo a hablar, si me hace el favor, para ver si le interpreté bien
su frase en combinación con lo que esta frase dice. Sí, profe, y a punto de lo que usted acaba de decir, también como retroalimentación, puede ser también como una aguja es algo pequeño, pero puede hacer muchas cosas, muchas grandes cosas. Entonces también podemos relacionarlo como con los pasitos o pequeñas decisiones que conllevan acciones y así construimos como la estructura de lo que queremos tener como vida o el estilo que queremos llevar también. Ujú. Sí, la estructura rigurosa porque un tejido es ante todo la comparación analógica, metafórica, poética, es muy buena ya en la frase misma y en las interpretaciones que acaba de dar María Paula, porque no hay una estructura, diría yo, más rigurosa. Bueno, una de las estructuras más rigurosas que existen es la de un tejido, mayor o menor rigor, pero un tejido tiene una estructura estricta, si no, no sería tejido. Y que el tejido hecho nos hace retroceder a la sucesión de afanes que fueron tejiendo, a ese dinamismo creador, en este caso de la vida. Por aquí, finalmente, tengo una frase, pero un poco borrada, dice: la luna ciega se serena. La luna ciega se serena, esta es muy poética. La luna ciega se serena en la ciénaga. Ustedes saben que una ciénaga es como una poza, un estancamiento con mucho barro, ¿verdad? La lluvia ha dejado en el campo muchas ciénagas. Una inundación, un pozo. Entonces, bueno, dice: la luna ciega se serena en la ciénaga, apurando el instante. No sé si Esteban nos puede decir algún comentario. Es un poco complicada esta frase, le reconozco, Esteban. Dice: la luna sí es tal vez la más poética de todas o una de las más poéticas. La luna ciega se serena en la ciénaga, apurando el instante. Tal vez una primera, digamos, algo primero que pienso es que si la luna ciega puede referirse como a una luna como tapada por las nubes o una luna nueva, ¿verdad? Como una luna que no brilla o que no se ve. Yo me la imagino, o me imagino que el poeta la estaba imaginando reflejada en el pozo, En en la la ciénaga. ciénaga, pero nublada. Sí, exacto. Dice: se serena en la ciénaga y apurando el instante. No sé, podría ser como algo que alguien tal vez quería hacer como en la oscuridad y entonces al estar la luna ciega o no brillar, entonces como permite que eso ocurra, ¿verdad? Mientras que si la luna estuviera brillando y se pudiera ver, entonces no ocurriría. Apurando el instante, si le entiendo, Esteban, sería como anulando una sucesión de instantes o aprovechando un determinado instante. Ajá, exacto, como aprovechando un momento. Y que no puede haber otro porque ya está serenada y muy nublada. En el pozo, en el fondo del pozo, pero muy nublada. Y entonces no puede haber otro instante. No puede haber sucesión. Esa es la idea, ¿no? Para usted. Exacto, sí, como algo que solo pueda ocurrir en el momento en que la luna está, por ejemplo, nublada y que tal vez si la nube pasa y la luna ya no está ciega, entonces el instante se acaba. Y que le llame ciega a la luna es precisamente por nublar. Diría yo. Sí, es una inversión, ¿verdad? La luna no ve, pero uno no la ve si está nublado. Entonces, por eso es ciega. Muy bien. Bueno,
les felicito por esas clarificaciones y vamos a que doña Cintia pase la lista rápido y a ver si alguien tuvo problemas. Bueno, me despido entonces hasta el próximo día. Mucho gusto. Gracias, profe. Luego, Gracias, profe, gracias. Chao, Bueno, profe, gracias. Luego, profe, luego a muchas todos. gracias. Bueno, les recuerdo que la próxima semana tenemos clase virtual, ¿verdad? Y como les he comunicado en el grupo. Ya tienen también las lecturas para los que no se habían conectado antes. Y cualquier consulta con respecto al trabajo también lo pueden poner ahí en el grupo. Con gusto les estoy contestando. Benjamín Álvarez. Diana Bolaños. Ahí la veo a Diana. Presente. Sí, Glenda Arias. Gracias. Glenda Arias. Ah, qué raro, Glenda no ha perdido una sola clase. Vamos a ver si es que no la oigo. No. Daniel Fallas. Daniel. Él es el que puso en el grupo que Sí, Daniel. me había fallado el internet, profe. Sí, es cierto. Gracias, Esteban. Valery Paniagua. Presente. Gracias, Valery. Esteban, ahí lo oí, obviamente. Gracias, Esteban, más bien. Cintia, también había visto a Cintia. Presente. Andrés Guevara. Presente. Gracias, Andrés. Priscila Portugués. Presente. Gracias, Priscila. Daniela Acuña. Presente, profe. ¿Dónde estás, Dani? No te... sí, ya. Sí. Gracias. Isaac Arguedas. Presente. Gracias, Isaac. María Paula Blanco, que sí, ahí estaba hablando con don Luis. Sí, profe, presente. Elisa Castro, también, Elisa la había visto. Presente. Gracias. Kevin, sí, que fue los primeros. Presente. Gracias, Kevin. Amanda Conejo. Presente. Sí, ahí la vi, Amanda. Joel. Presente. Sí, Joel, gracias. Ana Laura Marín. Ana Laura. No está hoy. Jason Muñoz. Ahí lo veo a Jason conectado. Presente. Sí, Manrique también, claro. Presente. Gracias, Manrique. Diana Quesada. Presente. Gracias. Ana Carolina Salmerón. Hola, presente. Gracias, Carlos. Nicole Mancelo. Presente. Gracias, Nicole. Junior Villalobos. Presente. Gracias, Junior. Esteban J. Presente. Gracias, Esteban. También lo vi tempranísimo. Y Arelis Espinosa. Arelis Espinosa. Bueno, perfecto. Entonces, muchísimas gracias por su atención el día de hoy a todos y todas. Nos vemos la próxima semana y que tengan una excelente semana también. Igualmente, luego, Cintia. gracias. Gracias. Igual, profe, hasta luego. Luego se cuidan Chao. mucho. Gracias. Con gusto.